Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Aquí estamos listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, el entretenimiento y por supuesto, ese ingrediente extra que a todos nos encanta, el drama. Si son nuevos por aquí, les doy la más cálida de las bienvenidas y los invito a suscribirse. No se arrepentirán, porque siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que acontece en el universo de las celebridades. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el aliento en Sen Kalkapm, esa serie que nos hizo reír, llorar y suspirar a partes iguales. Su química en pantalla era innegable y la buena noticia es que esa química traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Pero como todas las historias de amor, la suya tuvo altibajos, un final, y tal vez, solo tal vez, un nuevo comienzo. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los últimos rumores, las pistas ocultas en las redes sociales y las declaraciones que han encendido la chispa de la esperanza entre sus seguidores. ¿Hubo realmente una propuesta inesperada de Kerem a Hande? ¿Están considerando volver a trabajar juntos? Vamos a analizarlo todo con lupa. Agárrense fuerte porque este viaje promete ser emocionante. La verdad es que desde su separación, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y personales. Hande ha brillado en nuevos proyectos televisivos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, participando en producciones internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de los diferentes rumbos que han tomado, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es que, seamos honestos, la magia que irradiaban juntos era algo especial, algo que no se ve todos los días. Por eso, cada pequeño gesto, cada comentario, cada rumor que los vincula nuevamente desata una ola de entusiasmo y esperanza. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación se han intensificado, alimentados por una serie de eventos que han llamado la atención de los medios y de los seguidores de la pareja. Por ejemplo, se ha visto a Kerem y Hande coincidir en los mismos eventos sociales, aunque sin interactuar directamente. Además, ambos han dejado comentarios ambiguos en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas mutuas. Pero sin duda, el rumor más explosivo es el de la supuesta propuesta inesperada de Kerem a Hande. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem habría contactado a Hande para proponerle un nuevo proyecto juntos, no solo profesional, sino también personal. Se dice que Kerem habría expresado su deseo de retomar la relación y de darle una nueva oportunidad a su amor. Imagínense la escena. Un Kerem Bürsin arrepentido y enamorado, declarándole su amor a Hande Erçel y pidiéndole que vuelvan a estar juntos. Suena a guión de telenovela, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Por supuesto, hasta el momento ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido estos rumores. Mantienen un silencio cauteloso, dejando que la especulación siga creciendo. Algunos creen que este silencio es una estrategia para mantener la atención de los medios y generar expectación. Otros piensan que simplemente están siendo discretos y protegiendo su privacidad. Pero más allá de los rumores, lo que sí es cierto es que la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos es una idea que entusiasma a muchísimos fans. Muchos sueñan con verlos nuevamente en pantalla, interpretando una nueva historia de amor que nos haga vibrar como lo hizo Sen Kalkapm. Y es que el éxito de Sen Kalkapm no fue casualidad. La serie tenía un guión inteligente, una dirección impecable y sobre todo, una pareja protagonista con una química arrolladora. Kerem y Hande supieron transmitir la pasión, la ternura y la complicidad de sus personajes, creando una conexión especial con el público. Por eso, no es de extrañar que muchos productores estén interesados en volver a juntarlos en un nuevo proyecto. De hecho, se rumorea que varias cadenas de televisión y plataformas de streaming ya han hecho ofertas a Kerem y Hande para protagonizar una nueva serie o película juntos. Pero, ¿aceptarán Kerem y Hande esta propuesta? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La respuesta no es sencilla, ya que hay muchos factores a tener en cuenta. En primer lugar, está la cuestión de sus agendas.
Ambos están muy ocupados con sus respectivos proyectos, por lo que encontrar un hueco en sus agendas para trabajar juntos podría ser complicado. En segundo lugar, está la cuestión de su relación personal. Aunque los rumores de reconciliación son cada vez más fuertes, lo cierto es que no sabemos con certeza cuál es el estado actual de su relación. Si aún existen heridas del pasado, trabajar juntos podría resultar incómodo o incluso doloroso. Y en tercer lugar, está la cuestión de las expectativas del público. Después del éxito de Senkalkam, las expectativas sobre cualquier nuevo proyecto de Kerem y Ande serían altísimas. Si la serie o película no estuviera a la altura, podría decepcionar a los fans y dañar su imagen. A pesar de todos estos obstáculos, creo que la posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a trabajar juntos es real. Ambos son profesionales talentosos y ambiciosos, y saben que su unión es una apuesta segura para el éxito. Además, creo que ambos aún sienten algo el uno por el otro, y que estar juntos en un set de rodaje podría ser la oportunidad perfecta para reavivar la llama de su amor. Por supuesto, esta es solo mi opinión. La última palabra la tienen Kerem y Ande. Pero como fan de esta pareja, no puedo evitar soñar con verlos nuevamente en pantalla, regalándonos momentos mágicos y haciéndonos creer en el amor. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, analizando cada rumor y cada pista que nos acerque un poco más a la verdad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver a trabajar juntos? ¿Creen que aún hay amor entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Ahora, hablando un poco más a fondo sobre esta supuesta propuesta inesperada, se dice que Kerem habría sido bastante romántico en su planteamiento. No solo le habría ofrecido un nuevo proyecto profesional, sino que también habría expresado su deseo de reconstruir su relación, de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro juntos. Algunos incluso aseguran que Kerem le habría regalado a Ande una joya significativa, un símbolo de su amor y de su compromiso. Otros, más escépticos, creen que todo esto es pura fantasía, una invención de los medios para generar titulares. Pero como dije antes, el silencio de Kerem y Ande alimenta la especulación. Si fuera totalmente falso, seguramente ya habrían salido a desmentirlo. El hecho de que no lo hayan hecho deja una puerta abierta a la esperanza. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande siempre han sido muy reservados con su vida personal. Rara vez han hablado de su relación en público, y siempre han tratado de proteger su intimidad. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuvieran manejando esta situación con la misma discreción. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem y Ande son dos personas muy importantes en la vida del otro. Compartieron momentos inolvidables, construyeron una relación sólida y se apoyaron mutuamente en sus carreras. Incluso después de su separación, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Por eso no sería descabellado pensar que podrían estar dispuestos a darse una segunda oportunidad. El tiempo dirá si esta propuesta inesperada de Kerem a Ande se convierte en realidad. Mientras tanto, nosotros seguiremos soñando y esperando lo mejor para esta pareja que nos robó el corazón. Y hablando de robar el corazón, también es importante mencionar la evolución individual de ambos artistas desde su separación. Ande ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar roles muy diversos y de transmitir emociones profundas. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, dispuesto a asumir nuevos desafíos y a explorar diferentes facetas de su talento. Su participación en producciones internacionales le ha abierto las puertas a un público más amplio y le ha permitido mostrar su talento al mundo. Ambos han crecido como artistas y como personas, y han aprendido mucho de sus experiencias pasadas. Esto podría ser un factor importante a la hora de decidir si quieren volver a trabajar juntos. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el futuro, podrían lograr grandes cosas juntos. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia llena de amor, pasión, drama y esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que nunca es tarde para darse una segunda oportunidad. Ahora, recapitulando brevemente, hemos explorado a fondo los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las pistas ocultas en las redes sociales, las coincidencias en eventos públicos y, por supuesto, el rumor de la propuesta inesperada de Kerem a Hande.
Hemos hablado de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto y de los obstáculos que podrían enfrentar. También hemos reflexionado sobre la evolución individual de ambos artistas desde su separación y sobre el impacto que su relación ha tenido en sus fans. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Yandhi deberían volver a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal y que siempre estoy aquí para traerles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** profundizando en la historia, más allá de los rumores ***. Para realmente entender la magnitud de esta posible reconciliación, o nuevo comienzo como preferimos llamarlo, debemos retroceder un poco y examinar el contexto completo de la relación entre Kerem y Yandhi. Senkalkam no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La química innegable entre Eda YLDZ, Andercel y Serkan Bolat Kerem Bürsin era palpable, y los fans se engancharon no solo a la trama, sino también a la genuina conexión que percibían entre los actores. Recuerdo vívidamente los primeros rumores sobre su relación fuera de la pantalla. Al principio ambos fueron extremadamente cautelosos, evitando confirmar o negar nada. Sin embargo, las fotos capturadas por los paparazzi, las miradas cómplices en las entrevistas y las publicaciones en redes sociales cuidadosamente elaboradas comenzaron a pintar una imagen clara: estaban enamorados. La confirmación oficial de su relación fue recibida con una explosión de alegría por parte de los fans. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo, con millones de seguidores que celebraban cada momento juntos. Sus viajes, sus gestos románticos, sus muestras de apoyo mutuo, todo era documentado y compartido, creando una sensación de cercanía y complicidad con su público. Sin embargo, como suele ocurrir, la presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras comenzaron a pasar factura. Los rumores de problemas en la relación empezaron a circular, y aunque ambos intentaron mantener una fachada de normalidad, la tensión era evidente. Finalmente, la noticia de su separación fue confirmada, dejando a los fans devastados. *** El silencio post-ruptura, una estrategia calculada o una herida profunda. ***. Después de la ruptura, ambos actores optaron por un silencio estratégico. Evitaron hablar directamente sobre el tema, centrándose en sus proyectos profesionales. Yandhi se sumergió en nuevos roles, demostrando su versatilidad actoral en series como Bambaska Biri. Kerem, por su parte, buscó nuevos desafíos en producciones internacionales, como la serie Eflatun. Este silencio, aunque comprensible, alimentó aún más la especulación. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas ocultas, interpretando cada comentario como una posible indirecta. La ausencia de fotografías juntos, los unfollowers en Instagram y los mensajes melancólicos eran interpretados como señales de dolor y arrepentimiento. En retrospectiva, este silencio podría haber sido una estrategia calculada para proteger su privacidad y evitar alimentar el drama mediático. Sin embargo, también podría haber sido una manifestación de una herida profunda, una forma de lidiar con la pérdida y de intentar seguir adelante. *** Los eventos sociales y las coincidencias inocentes, sembrando la duda. ***. En las últimas semanas, como mencioné anteriormente, una serie de eventos sociales han reavivado los rumores de reconciliación. Kerem y Yandhi han coincidido en varias ocasiones, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. Estas coincidencias, aunque podrían ser simplemente casualidad, han sido interpretadas por muchos como una señal de que algo está sucediendo entre ellos. Por ejemplo, ambos asistieron a la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Las fotos que circularon en redes sociales mostraban a Kerem y Yandhi en el mismo lugar, aunque no juntos.
Sin embargo, algunos fans notaron que ambos llevaban ropa de colores similares, lo que interpretaron como un mensaje subliminal. En otra ocasión, Kerem y Hande fueron vistos en el mismo restaurante aunque en mesas separadas. Un testigo aseguró haberlos visto intercambiar miradas discretas, lo que alimentó aún más la especulación. Estas coincidencias, aunque pequeñas, han sido suficientes para encender la chispa de la esperanza entre los fans. Muchos creen que estos encuentros son una señal de que Kerem y Hande están intentando reconectar y de que aún existe una conexión entre ellos. *** La propuesta inesperada, el rumor que lo cambia todo ***. Pero sin duda el rumor más explosivo es el de la supuesta propuesta inesperada de Kerem a Hande. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde debemos ser cautelosos, ya que la información no ha sido confirmada, Kerem habría contactado a Hande para proponerle un nuevo proyecto juntos, tanto profesional como personal. Se dice que Kerem habría expresado su arrepentimiento por los errores del pasado y su deseo de reconstruir su relación. Habría reconocido el impacto que la presión mediática y las exigencias de sus carreras tuvieron en su relación, y habría prometido que esta vez sería diferente. Algunos incluso aseguran que Kerem le habría regalado a Hande una joya significativa, un anillo o un collar que simbolizara su amor y su compromiso. Otros, más escépticos, creen que todo esto es una invención de los medios para generar titulares. La verdad es que hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen este rumor. Sin embargo, la falta de desmentido por parte de Kerem y Hande deja una puerta abierta a la esperanza. *** El dilema profesional, un nuevo proyecto juntos es posible, ***. Más allá de los rumores sobre una posible reconciliación personal, la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto profesional es una idea que entusiasma a muchísimos fans. La química que demostraron en Senkalkapm era innegable, y muchos creen que podrían repetir ese éxito en una nueva producción. Sin embargo, esta posibilidad plantea varios desafíos. En primer lugar, está la cuestión de sus agendas. Ambos actores están muy solicitados y tienen compromisos profesionales a largo plazo. Encontrar un hueco en sus agendas para trabajar juntos requeriría una planificación cuidadosa y una coordinación precisa. En segundo lugar, está la cuestión de su relación personal. Si aún existen heridas del pasado, trabajar juntos podría resultar incómodo o incluso doloroso. Sería necesario establecer límites claros y mantener una actitud profesional en todo momento. En tercer lugar, está la cuestión de las expectativas del público. Después del éxito de Senkalkapm, las expectativas sobre cualquier nuevo proyecto de Kerem y Hande serían altísimas. La serie o película tendría que ser excepcionalmente buena para satisfacer las expectativas de los fans y evitar decepciones. A pesar de estos desafíos, la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos es real. Varios productores y plataformas de streaming han expresado su interés en juntarlos en un nuevo proyecto. La clave está en encontrar la historia adecuada, un guión que les permita explotar su talento y su química de una manera fresca e innovadora. *** La evolución individual, crecimiento personal y profesional ***. Es importante recordar que desde su separación, tanto Kerem como Hande han crecido como artistas y como personas. Han explorado nuevos roles, han asumido nuevos desafíos y han demostrado su versatilidad actoral. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Su belleza y su carisma la han convertido en un ícono de estilo y en una figura influyente en las redes sociales. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes y ha participado en producciones internacionales. Su talento y su dedicación lo han convertido en un actor respetado y admirado en todo el mundo. Esta evolución individual podría ser un factor importante a la hora de decidir si quieren volver a trabajar juntos. Si ambos se sienten seguros de sí mismos y de su talento, podrían afrontar un nuevo proyecto juntos con confianza y determinación. *** El legado de Senkalkapm, un fenómeno inolvidable ***. No podemos hablar de Kerem y Hande sin mencionar el impacto que tuvo Senkalkapm en la cultura popular. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, sus personalidades opuestas y su química innegable cautivaron a millones de espectadores. La serie también impulsó las carreras de Kerem y Hande a nuevas alturas.
Ambos se convirtieron en estrellas internacionales, con una legión de fans que los seguían a todas partes. Su popularidad se disparó, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y glamour. El legado de Senkalkam sigue vivo en la memoria de los fans. La serie es recordada con cariño por su historia de amor, sus personajes entrañables y su mensaje de esperanza y optimismo. *** Conclusión. Un nuevo capítulo en la historia de amor. ***. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Una historia que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Los rumores sobre una posible reconciliación son cada vez más fuertes y la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto es real. La clave está en que ambos estén dispuestos a dejar atrás el pasado, a aprender de sus errores y a apostar por un futuro juntos. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Mientras tanto, nosotros seguiremos soñando y esperando lo mejor para Kerem y Hande. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que aún hay amor entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal y que siempre estoy aquí para traerles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.